Saludos a todos los presentes y bienvenidos a esta breve disertación sobre la definición de algunos términos de investigación. Mi nombre es Ítalo Peña, maestrante de la Universidad Pedagógica Libertador y el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio. En esta ocasión, como ya les mencioné, vengo a hablarles sobre algunos de los términos encontrados a la hora de realizar un proyecto de investigación. Entre ellos, tenemos en primer lugar a lo que es la metodología. La metodología es un proceso sistemático que se sigue para realizar o desarrollar un proyecto de investigación. La metodología comprende las acciones, las tareas y las actividades que deben de seguirse para este fin. Su objetivo principal, por ende, es proporcionar un marco teórico y práctico para recolectar y analizar los datos. Perdón. Siguientemente tenemos al diseño de investigación. No es igual que la metodología de investigación, pero sí guardan una estrecha relación. Cuando hablamos de diseño de investigación, hablamos del desarrollo o de la estructura de un plan general del estudio que se va a realizar. Es decir, acá se señalan cuáles son los pasos a seguir que se deben cumplir para llevar a cabo el estudio. Es decir, cómo se va a realizar y qué tipo de enfoque se va a utilizar. En el caso de los enfoques, hay dos enfoques generales que se basan en el paradigma cuantitativo y el paradigma cualitativo. Bien. En cuanto a las hipótesis, la hipótesis no es otra cosa que una suposición o proposición de la solución al estudio seleccionado. Es decir, son una guía que propone cómo o a dónde va a llegar el estudio. Bien, las hipótesis, por ende, deben formularse, comúnmente se formulan en estudios cuantitativos. Bien, y deben probarse para verificar su validez. Otra cosita a mencionar de las hipótesis es que pues, en realidad son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. Bien, ahora definiendo los términos en cuanto a los tipos de investigación, tenemos 4 ítems, son muchísimos, pero son los más importantes que vamos a definir en este momento. En el primer caso tenemos la investigación-acción o investigación-acción participativa. Esta investigación se basa o su fundamento se encuentra en el paradigma cualitativo y no es otra cosa que la construcción de la realidad en la que viven tanto el investigador, quien pasa a formar parte de la población de estudio, y la población o comunidad en la que se encuentra realizando y desarrollando el proyecto. Ellos construyen esta realidad en base a las experiencias históricas, ¿sí? Históricas y religiosas que puedan encontrarse en el grupo. En este caso, un aspecto muy importante a resaltar es que las relaciones entre el investigador y los participantes son relaciones horizontales y dialógicas, es decir, hay un feedback continuo de la información, por lo tanto el investigador nutre todos los datos observados y encontrados directamente del fenómeno del estudio, y esto le da un esquema más amplio de la realidad en la que se vive. Bien. En cuanto a la investigación exploratoria, tal como su palabra lo dice, se utiliza en fenómenos que han sido poco estudiados o de los que hay muy poca información disponible o referentes teóricos que me den una base fundamental de lo que estoy estudiando. Por ejemplo, un ingeniero que va a realizar un estudio de suelo para verificar si hay o no petróleo en el subsuelo, debe realizar en un primer momento una investigación exploratoria. Ahora bien, la investigación descriptiva
La investigación descriptiva se caracteriza porque ella, como su palabra lo indica, o valga la redundancia, describe, caracteriza los hechos en el presente. Es decir, nosotros vamos a donde vamos a realizar el estudio y verificamos y caracterizamos lo que se encuentra allí. Así de sencillo. Las variables, por ende, entonces se miden de forma independiente. Un ejemplo de ello, en el caso de la salud, podríamos estudiar la prevalencia del coronavirus en una población dada. Entonces nosotros solamente en una investigación descriptiva vamos a comprobar si hay o no hay. No vamos a indagar más allá de eso. Bien. Ahora la investigación experimental ya es una investigación más profunda, es un estudio que se realiza de forma científica, al igual que todos, para explicar las causas y las razones de los fenómenos que están siendo estudiados, donde siempre el investigador tiene un control total de las variables que va a estudiar o que va a medir. Bien, esta investigación es caracterizada siempre por la realización, pues como su palabra indica, de un experimento o de una prueba en el que la muestra, ya vamos a hablar de ello, la muestra de la población es subdividida y entonces a un grupo de control o a un grupo de esa muestra se aplica una modificación de las variables que se van a estudiar y al otro no. Y entonces allí vemos la diferencia de los comportamientos observados. Bien, continuando, tenemos que todas las investigaciones se basan siempre en una revisión de literatura. Pero ¿qué es esta revisión de literatura? La revisión de literatura no es otra cosa que indagar fundamentos teóricos mediante la identificación, elección, análisis e información de los datos que están siendo recolectados en estas fuentes. Es muy importante resaltar acá que la revisión de literatura no se basa, o sea, su importancia no radica en la cantidad de información que tú puedas obtener, sino en la calidad de la misma. ¿Okay? Como habíamos mencionado anteriormente, ahora tenemos lo que se encuentra en la muestra. La muestra no es otra cosa que un subgrupo de la población de estudio o de interés en la que se recolectan los datos. Es decir, si vamos a estudiar, como mencionamos anteriormente, el ejemplo del coronavirus, en una población, la población por ser bastante grande, nuestra muestra va a ser una parte de esa población. ¿Bien? Instrumentos de medición son herramientas utilizadas para registrar datos observables y que puedan ser medidos. Es decir, que el investigador va a medir, a comprobar, a identificar y observar todas esas variables que él tiene en mente para estudiar. Pero entonces, ¿qué son variables? Las variables no es otra cosa que las propiedades que son objeto de medición. ¿Qué propiedades nos referimos? Son propiedades que pueden cambiar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Por ejemplo, la edad, el comportamiento del individuo bajo estrés, el género, entre otros. Ahora bien, en la fase de análisis nos hablan mucho de análisis de datos y el análisis de datos no es otra cosa que las interpretaciones que se realizan sobre la naturaleza y el significado de los distintos tipos de información que se ha recaudado. El análisis de datos, por ende, se realiza al finalizar un proceso de recolección de datos para interpretar de dónde provienen, qué significan, cómo variaron las variables medidas, etc. Pero en el análisis de datos puede darse dos tipos de análisis, lo que son el análisis cuantitativo y el análisis cualitativo. Bien. Cuando hablamos del análisis cualitativo, se refiere a analizar o a interpretar las categorías en las cuales
se definieron los términos operativos. Es decir, estas categorías son de dos tipos, deductivas e inductivas. Las categorías inductivas es la interpretación que se hace con base a conocimientos previos que tenía el investigador o bases teóricas que tenía el investigador sobre el fenómeno de estudio y que influye en las variables que él consideró a medir o a estudiar. Ahora bien, cuando hablamos de categorías inductivas, hablamos que la recolección de datos ya no es realizada, el análisis no es realizado antes de la recolección de datos, sino que el análisis se realiza posterior a la recolección de datos, es decir, a medida que los datos son recogidos, surge el análisis de esos datos y se hace continuamente para construir la realidad de los hechos observados. Ahora bien, cuando hablamos de análisis cuantitativos, se refiere a que el análisis siempre va a ser posterior al procesamiento de los datos, ¿ok? Y que estos análisis serán realizados gracias al uso de herramientas estadísticas para explicar las relaciones causa-efecto de lo observado. Finalmente, cuando hablamos de conclusiones, es una descripción resumida de los resultados o hallazgos importantes. Es decir, a pesar de que en la fase de resultados ya se mencionaron, de acuerdo a los objetivos planteados del resultado de la investigación, fue lo que el investigador más le impacta sobre, o que considera más relevante sobre el desarrollo de la investigación, siempre y cuando guarde relación con los objetivos de la misma. Cuando hablamos de recomendaciones, bien lo podemos ver, es la condensación de aquellas sugerencias, o sea, recomendar es sugerir. Todas aquellas consideraciones que se tienen durante el proceso de la realización del estudio y que no se incluyeron como parte final del texto. En el caso de recomendaciones, podemos recomendar a la población, a otros investigadores, podemos recomendar a instituciones, y esto le va a dar más relevancia al estudio. Cuando hablamos de ética en la investigación, nos referimos a los principios que tiene el investigador sobre su legitimación, representación e identificación para poder actuar, producir y difundir el conocimiento científico y humanístico. ¿Qué es esto? Bueno, son los principios morales, principios éticos que tiene el investigador para reconocer que la investigación que está realizando es original, es auténtica, no es repetitiva, y a pesar de que guarde relación con otras investigaciones previas, hace aportes o profundiza en el tema de una forma más particular. Bien. Finalmente, cuando hablamos de praxis pedagógica, pues nos referimos a las narrativas de experiencia de vida que se capturan en la forma particular de ver, de ser y de estar en el mundo. ¿Por parte de quién? Por parte de las personas que formamos, por parte de las personas que estamos en el mundo de la educación pedagógica. Bien, no nos referimos solamente a profesores de aula, los padres también son formadores. Entonces estas narrativas de experiencias de vida sirven como base y fundamento a futuro para que personas consideren decisiones importantes que les pudieron haber marcado y puedan tener una respuesta más satisfactoria o más eficiente ante posibles eventos futuros. Bien, para concluir, debo agradecerles y les dejo este pensamiento de Jean Piaget. El aprendizaje es un proceso que solo tiene sentido ante situaciones de cambio. Por eso aprender es en parte adaptarse a esas novedades. Muchísimas gracias.